6, 5. Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021. Si cuentas con estudios de licenciatura en cualquier profesión con el 100% de programa de estudios concluido y te interesa ampliar tus conocimientos sobre los derechos humanos y la labor que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su protección, te invitamos a participar en el Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021. Periodo de registro. Del martes 1 al viernes 4 de junio de 2021, hasta las 20 horas horario del centro del país. Sigue estos pasos para registrarte. Entra al sitio web de Casas de la Cultura Jurídica, www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura, y da clic en la imagen Diplomado La Corte de Justicia de la Nación para su protección. Una vez invitamos a participar en el Diplomado Los requisitos de registro y los derechos humanos. Ingresa el correo electrónico donde deseas que te llegue la confirmación de registro. Escribe tu nombre y apellidos. Ingresa al correo electrónico con el cual se te dará de alta en la plataforma Moodle de Casas de la Cultura Jurídica. Selecciona si cuentas o no con un documento comprobatorio oficial que acredite que has cubierto el 100% del programa de estudios de licenciatura. Elige la Casa de la Cultura Jurídica que corresponda al Estado de la República Mexicana en el que resides, o en su caso señalar Ciudad de México o zona metropolitana. Si no resides en México, selecciona la opción Otros países. Da un clic en Siguiente. Con el fin de no duplicar usuarios, en la siguiente sección indica si estuviste registrado en el Diplomado Juicio de Amparo 2021. Si tu respuesta es no, que acredite que has cubierto el 100% del programa de estudios de licenciatura. Lee el aviso de privacidad y para terminar el proceso da clic en Enviar. Recibirás un correo con la copia de tus respuestas. Al concluir aparecerá un mensaje de confirmación únicamente de tu registro. Si tu respuesta es sí, da un clic en Siguiente. Escribe tu nombre de usuario para el ingreso a la plataforma, el cual se conforma con el inicio de tu correo hasta antes del arroba y da un clic en Siguiente. Lee el aviso de privacidad y para terminar el proceso da clic en Enviar. Recibirás un correo con la copia de tus respuestas. Al concluir aparecerá un mensaje de confirmación únicamente de tu registro. A más tardar, el jueves 10 de junio de 2021 se enviarán a todas las personas registradas para cursar el diplomado los datos para ingresar a la plataforma Moodle. Una vez enviado tu registro y que hayas recibido el mensaje de confirmación, revisa la bandeja de entrada del correo electrónico que proporcionaste al inicio del formulario para ver el mensaje que el sistema remite con la copia de tus respuestas. Puede ser que tu cuenta de correo lo haya enviado a la bandeja de correos no deseados, spam. Solo en el caso de que verifiques que haya algún error en la información, puedes enviar nuevamente tu registro. De lo contrario, no es necesario que lo remitas en más de una ocasión. Consulta el temario. Muy buenas tardes. De la Nación, el poder de la justicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Les saluda Zulema González, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en León, Guanajuato, desde donde les saludo y tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En juicio de amparo. Les recuerdo, disertante, misma que tendrán respuesta al final de nuestra sesión. No es necesario que en este chat acrediten su asistencia, pues lo podrán hacer en la plataforma del diplomado. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del maestro Cristian Giovanni Sandoval Ochoa, secretario de Estudio y Cuenta, en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek, quien expondrá el tema Amparo contra leyes correspondiente al módulo 4, cuyo tema es Vías del juicio de amparo. Ahora me permito dar lectura a su síntesis curricular. Cristian Giovanni Sandoval Ochoa es servidor público con 11 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con diversos diplomados y es maestro en Derechos Humanos, Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En su trayectoria profesional, ha formado parte de distintos órganos jurisdiccionales como juzgados de distrito, tribunales colegiados y ambas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito académico, ha participado como disertante
junto a magistrados de circuito y jueces de distrito e impartido clases en distintas universidades del país. En su paso por la primera sala, participó en el desarrollo jurisprudencial de derechos como presunción de inocencia, libertad de expresión, cultura propia, imagen y libre desarrollo de la personalidad. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek y se especializa en el desarrollo de doctrina jurisprudencial de derechos como acceso a la información, datos personales, vida privada, medio ambiente, Internet y acceso a nuevas tecnologías. Bienvenido, maestro, muchas gracias y le cedo el uso de la voz. Comenzamos. Muchas gracias, licenciada Zulema, por la amable presentación. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a la directora, actual directora general de Casas de la Cultura Jurídica, y a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes en coordinación me parece que están haciendo un excelente trabajo para darle difusión a la cultura de derechos humanos en México. Y pues nada, solamente quiero agradecerles y felicitarles por el éxito en el trabajo. Bienvenidos a todos a este módulo de amparo contra normas generales. Para empezar, quisiera compartirles una presentación. Voy a estar cambiando la presentación para que en algunos momentos la vean láminas, los temas o en los apartados de este modelo, de este módulo, que me parece que es más fácil tener una comprensión del tema con láminas, con apoyo visual, y en algunas otras pues hablaremos básicamente en persona, por decirlo de alguna manera, en la medida de lo posible, pero bueno, me van a estar viendo a mí y voy a estar explicando algunos temas que vamos a tratar en este módulo. Les voy a compartir la presentación y creo que ahí ya tienen oportunidad de verla. Bueno, pues como ya lo mencionó la licenciada Zulema, vamos a tratar el tema de amparo contra leyes. A mí me gusta más bien llamarlo amparo contra normas generales a partir de la reforma a la Constitución de 2011 de Derechos Humanos. Este es a grandes rasgos el contenido que vamos a ver en este módulo, que es control judicial. No quise dejar de lado este tema, que no tiene que ver propiamente con el juicio de amparo y su regulación en México, pero sí con el ejercicio que hace el Poder Judicial de la Federación, especialmente cuando estudia la constitucionalidad de normas generales. Entonces vamos a empezar con un poco de contexto, cómo funciona el control judicial, y después vamos a pasar a ver cuáles son las reglas del amparo indirecto contra normas generales, la metodología principalmente, que principalmente utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la constitucionalidad de normas generales, pero es un ejercicio que cada vez se difunde más en tribunales colegiados y jueces de distrito. Vamos a ver dos metodologías, después veremos cuáles son los efectos del juicio de amparo y, si nos da tiempo, veremos los recursos. De lo contrario, en el supuesto de que no nos alcance el tiempo para ver los recursos, no hay problema, vamos a tener otra sesión donde veremos ya casos en concreto y casos en concreto donde la Suprema Corte ha estudiado o analizado la constitucionalidad de normas generales, y ahí habrá oportunidad para hablar un poco sobre la competencia, qué tipos de asuntos en los que las personas reclaman la constitucionalidad de normas generales conoce un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, vamos a empezar, digamos, con el tema en general, que es, pues, cómo inició o de dónde viene esta tradición de analizar la constitucionalidad de normas generales. Lo vamos a hablar de manera muy general, muy somera. No pretendo profundizar mucho ni problematizar en este tema, pero para quienes no tienen mucha experiencia promoviendo juicios de amparo o trabajando en el Poder Judicial de la Federación,
es decir, que no tengan mucha relación con el juicio de amparo, es importante al menos que tengan un contexto general del ejercicio que se hace, cuál es su lógica, cómo funciona y sobre todo cuál es la finalidad principal de este tipo de juicio. Todo comenzó en 1803 en un caso de la Corte de Estados Unidos que le llaman o se llamó Marbury versus Madison, donde el juez Marshall en un voto particular trazó una lógica para poder decir que una ley era inconstitucional y que por tanto no habíamos de aplicarla. Ahí comenzó toda la tradición del control judicial por parte del Poder Judicial sobre las leyes emitidas por el Congreso de Estados Unidos y promulgadas por el presidente de Estados Unidos. Entonces, la lógica, sí, en términos muy generales, a mí me parece que es muy práctica y como se dice, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, aquí comenzó todo. La primera premisa, por decirlo así, de esta lógica es que la función del Poder Judicial es aplicar el derecho. La Constitución, esta es la segunda premisa, la Constitución es la ley suprema de la nación. Entonces, la conclusión de estas dos premisas es que los jueces deben aplicar la Constitución. Los jueces son los que se encargan de aplicar el derecho. Y si la Constitución es la ley suprema de la nación, entonces los jueces deben aplicar la Constitución. Ahora, como último paso, último punto, el juez lo que se preguntó es que si los jueces determinan que una ley contradice a la Constitución, entonces deben declarar la ley inconstitucional. Esa es, en términos generales, la lógica del control judicial de normas generales. Ahora, vamos a pasar a ver, igual muy por encima, cuáles son los tipos de control judicial, que en este caso, en el caso de México, los jueces de distrito, los tribunales colegiados y especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevan a cabo cuando analizan normas generales. Entonces, hay controles preventivos y no preventivos. Digamos, preventivo y no preventivo. Abstracto y concreto, concentrado y difuso. Aquí me gustaría que nos centráramos principalmente en el no preventivo, el concreto y el concentrado. Ahora mismo platicamos sobre qué es exactamente lo que implica cada uno de ellos. Pero siempre sobre la base de que el control judicial tiene como único objetivo, digamos, restringir el poder político. Ese es el principal objetivo del derecho constitucional, restringir el poder político. Vamos, el juicio de amparo, y aquí ya nos centramos un poco más en el tema que nos corresponde. El juicio de amparo es un juicio de revisión judicial de leyes no preventivo. Es no preventivo porque se hace posterior a la alegación de afectación a la esfera jurídica de una persona. Distinto a lo que la Suprema Corte hace en acciones de inconstitucionalidad y en algunos casos en controversias constitucionales, ahí hace un control preventivo, es decir, previo a que una persona resienta una afectación real, jurídicamente relevante en su esfera jurídica. Entonces, el juicio de amparo, como se inicia a instancia de parte agraviada, eso presupone que ya una persona alegó que determinada norma general afecta a su esfera jurídica. ¿Okay? Por eso es no preventivo. Es un ejercicio de control constitucional concreto, porque la revisión de constitucionalidad que se hace está completamente ligada a la afectación particular que hace valer el quejoso. Uno en abstracto, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, son mecanismos de control constitucional donde actores políticos, OCAS, digamos, órganos constitucionalmente autónomos, o en este caso podría ser la Fiscalía, que no es como tal un OCA, pero es un órgano autónomo, tienen el poder de instar el juicio, de instar ese medio de control constitucional sin una situación en concreto.
digamos que en esos casos lo que hace el Poder Judicial de la Federación es el control constitucional de normas generales en abstracto, a diferencia de lo que ocurre en el amparo indirecto, que es un ejercicio de control constitucional concreto. Concreto, ¿por qué? Porque está completamente ligado a la afectación que hace valer el particular. Por último, el juicio de amparo contra normas generales es un ejercicio de control constitucional concreto, porque solo el Poder Judicial de la Federación puede declarar inconstitucional las medidas legislativas emitidas y promulgadas por los otros poderes. Es verdad que ahora con la reforma de derechos humanos y a la ley de amparo, es posible que otros órganos que no, perdón, que otros órganos jurisdiccionales que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, es decir, órganos del Poder Judicial de los estados, de las entidades federativas, pueden, en ejercicio de un control constitucional, inaplicar normas que en apariencia son contrarias a la Constitución. Pero ojo, una cosa es que puedan declarar la inconstitucionalidad de la norma general, que es algo que solamente el Poder Judicial de la Federación puede hacer, y otra cosa es que puedan inaplicar una norma secundaria. Entonces, el juicio de amparo es un medio de control concentrado, porque únicamente el Poder Judicial de la Federación puede declarar la inconstitucionalidad de las normas. En este, digamos, medio de control constitucional es importante mencionar que hay algunos ejercicios que implican mucho más que resolver una correspondencia lógica entre normas constitucionales y legales o administrativas. Es decir, el control constitucional que inició con aquel voto particular en 1800, con la lógica del juez Marshall, se ha vuelto más compleja. Ya no solamente es decir, este artículo, determinado artículo de una ley secundaria, es contrario a la Constitución solo leyendo sus cláusulas. Un poco más adelante vamos a ver cómo es que ha evolucionado y cómo es que se ha complicado la cosa, pero hasta aquí lo que me interesa es que se queden con que el juicio de amparo es un medio de control constitucional no preventivo, es concreto y concentrado. ¿Ok? ¿Por qué decía lo anterior, ¿no? De que ha evolucionado la manera en cómo los órganos, al menos en México, ejercen el control constitucional. Creo que a nivel global ha ido evolucionando, pero en México es muy clara la evolución, sobre todo a partir de la reforma de derechos humanos. La razón es porque las contradicciones entre la Constitución y la ley son difíciles de identificar. O sea, en algunos casos no, como todo en el derecho, pero en muchos casos sí. Y entonces, las razones de por qué es difícil de identificar una contradicción entre la Constitución mexicana y las normas secundarias es porque en muchos casos, si ustedes abren su Constitución, van a encontrar cláusulas abiertas o de textura abierta, es decir, que no son reglas, sino solamente hay principios ahí vagamente determinados, y entonces de ahí no se puede desprender ninguna regla que se pueda contrastar directamente con reglas que sí están especificadas en el Código Civil, en el Código de Comercio, en cualquier legislación secundaria. Otra razón de por qué es difícil identificar estos conflictos es porque las normas secundarias, objeto del control de constitucionalidad, también persiguen finalidades constitucionalmente legítimas. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues un conflicto entre normas constitucionales. Si a una ley secundaria, a un artículo de una ley secundaria, se le atribuye, digamos, una finalidad constitucionalmente legítima, quiere decir que lo que está haciendo es perseguir que otro artículo de la Constitución se concrete. Y si a esa misma ley, a ese mismo artículo, se le alega que es contrario a otro artículo de la Constitución, después vamos a ver algunos ejemplos en concreto, pero en términos abstractos, si a esa ley o a ese artículo se le atribuye
una característica de inconstitucional porque afecta a otro artículo de la Constitución, entonces, pues parece ser que lo que tenemos son un conflicto entre principios constitucionales que no es tan fácil resolver. Y por último, otra de las dificultades que se presentan en este tipo de conflictos es la falta de reglas constitucionales. En nuestra Constitución cada vez comienza a haber una tendencia mucho más clara sobre que el legislador quiere que haya dentro de la Constitución reglas y no principios, porque básicamente en todos los artículos ya comienzan a especificar más el contenido de los derechos fundamentales, pero eso no quiere decir que aún así la Constitución sea vaga, sea ambigua y tenga espacio para la interpretación. Entonces, hasta aquí, digamos, las razones por qué las contradicciones entre la Constitución y la ley no son del todo claras. Ahora, hay otra, digamos, dificultad, ¿no? Que es que una vez que el juzgador se enfrenta o la persona se enfrenta a una determinada norma, un problema jurídico que requiere hacer una interpretación de la Constitución, tiene todavía una caja de herramientas para poder determinar cuál es el contenido de esa norma fundamental. Y es que pues son las técnicas que utilizamos para interpretar la Constitución, que pues no son pocas y tampoco tenemos consenso sobre cuál debemos utilizar, cuál no debemos utilizar, en qué momento es más oportuna hacer una que la otra, y entonces ahí hay un margen para determinar el contenido de una cláusula constitucional, utilizando distintas herramientas que muy probablemente también nos llevarán a distintos resultados. Entonces, dentro de las técnicas utilizadas por los jueces para interpretar la Constitución está la literal, la histórica, la de la intención presunta o dinámica del constituyente. Aquí en México le llamamos más como aquella interpretación teleológica, que es qué es lo que quiso decir el constituyente. La sistemática, la progresiva, y bueno, nada más las enumero porque no es una lista exhaustiva de técnicas interpretativas que pueden utilizar los jueces. Ahora, el hecho de que los jueces tengan discreción para elegir entre técnicas de interpretación trae consigo un problema que en la academia, en las discusiones, en las aulas, le llaman la objeción democrática. Y este es un tema realmente importante que muchas veces creemos o entendemos el control constitucional de las leyes únicamente como un tema jurídico, en donde las cláusulas jurídicas nos van a dar la respuesta al problema. Pero lo cierto es que cuando hablamos de justicia constitucional, constitucional democrática, tenemos necesariamente que entrar al campo de lo político, y no únicamente de lo político en términos mundanos, por decirlo lo menos, sino en términos de teoría política. ¿Cuál es el papel que juega, en este caso la Suprema Corte, nuestro Tribunal Constitucional mexicano, frente a las leyes que son emitidas por órganos legitimados democráticamente? Y ese es, en términos muy generales, la objeción democrática, ¿no? Es en el ejercicio de control constitucional de leyes, aparece esta continua tensión, esta constante tensión entre el poder legislativo y los órganos encargados del control constitucional de las leyes. La tensión básicamente se centra en la facultad de los órganos del Poder Judicial de la Federación para declarar la inconstitucionalidad de una ley aprobada por un órgano electo democráticamente. ¿Cómo es que los jueces pueden, que no son elegidos democráticamente, cómo es que ellos pueden, por decirlo así, vedar o vetar una ley emitida por un órgano que está apoyado por las mayorías? Ese es el tema en concreto, así el punto en particular.
Por esa razón, a este tipo de control también se le conoce como contramayoritario, porque en muchos casos es contrario a la voluntad popular expresada a través del Congreso de la Unión. A simple vista, el control constitucional de leyes que ejercen los jueces también parecería ser antidemocrático, pero dejarlo así en esos términos, pues me parece que sería muy injusto para cerrar la discusión, porque pues la democracia no puede concebirse solamente como un procedimiento formal, no es simplemente un procedimiento establecido para la toma de decisiones colectivas, sino que implica una serie de requisitos sustanciales sin los cuales, en lo personal, me parecería grotesco calificar a una decisión mayoritaria como auténticamente democrática. Pensemos en que una ley dice que a partir de ahora los hombres y las mujeres somos diferentes y vamos a pensar que ahora con la intención de revertir todas la carga de discriminación que hemos tenido como sociedad frente a las mujeres, pues emite una ley que dice que los hombres y las mujeres son distintos y ahora solamente las mujeres pueden votar. Vamos a pensar que es una ley que fue elegida por una unanimidad avasalladora del Congreso de la Unión, y pues van todos los hombres al Poder Judicial de la Federación a hacer valer su derecho a la igualdad y a la no discriminación ante la ley, artículo 1 de la Constitución. Entonces, ustedes dirían, bueno, pues parece ser que estaría muy legitimado el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, un tribunal colegiado, un juez de distrito, para decir que esa ley es inconstitucional, ¿no? Y la razón es porque los derechos fundamentales encarnan requisitos sustanciales con los cuales se debe cumplir toda decisión democrática para poder considerarse, toda decisión mayoritaria para poder considerarse democrática. Entonces, concebir a la Constitución únicamente en términos formales, a la democracia, al ejercicio de la democracia, en términos meramente formales, pues traería como consecuencia simplemente decir que entonces el control de constitucionalidad es antidemocrático. Pero si pensamos a la democracia como algo más allá que solamente el ejercicio de elegir a nuestros representantes en el Congreso de la Unión, bueno, pues tal vez podemos defender la legitimidad moral y democrática del ejercicio del control constitucional de las leyes. ¿En qué casos los jueces están legitimados para declarar la inconstitucionalidad de las leyes? Es una pregunta que pues tiene varias décadas en la mesa y hay posturas encontradas, algunas mucho más serias que otras, pero al final del día no hemos logrado terminar con esa discusión. Y bueno, hay autores que dicen que el Poder Judicial de la Federación está legitimado para declarar la inconstitucionalidad de las leyes en aquellos casos en los que apela a valores presupuestos de los procesos democráticos. Es decir, aquellos casos en los que la razón para declarar la inconstitucionalidad de la ley es la afectación a los derechos fundamentales, ¿no? En estos casos no se antepone la voluntad personal del juez contra la mayoría expresada por la legislatura, por el Congreso de la Unión, sino que se reforzarían los procedimientos democráticos al protegerse las precondiciones y presupuestos que dan fuerza moral a la democracia misma. Sin estos presupuestos, sin el presupuesto de la igual consideración y respeto, la democracia simplemente no podría considerarse democracia y las decisiones tomadas por las mayorías, por la omnipotencia de las mayorías, no podría considerarse democrática. Entonces, digamos, hasta aquí esto es como un bosquejo muy general de qué es el control judicial de las leyes. Es como un bosquejo de qué es lo que implica para el Poder Judicial de la Federación controlar la constitucionalidad de las normas generales emitidas por los congresos de los estados y por el Congreso de la Unión.
A partir de ahora, bueno, vamos a ahora sí comenzar a entrar ya en materia, que es pues cuáles son las reglas del amparo indirecto contra normas generales. Ya comenzaron, bueno, ya vieron muchos de los principios que rigen el juicio de amparo, algunas reglas que rigen al juicio de amparo, pero en este caso hay reglas muy concretas porque si bien se trata del juicio de amparo, es un juicio de amparo muy especializado, muy técnico, que tiene que ver con cuestiones de democracia y donde los argumentos no necesariamente son los mismos que se utilizan para impugnar otro tipo de actos mediante el mismo juicio de control constitucional. ¿Ok? Entonces, el amparo indirecto contra normas generales tiene su fundamento en el artículo 103 de la Constitución, 103 fracción 1, y la competencia para los órganos que conocen de este juicio son los jueces de distrito y los tribunales colegiados. El fundamento de esa competencia está en el artículo 35 de la Ley de Amparo. Vamos a ver qué se entiende por normas generales. El artículo 107, fracción 1 de la Ley de Amparo establece un catálogo de normas que deben de entenderse como normas generales para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Entre estas normas incluye a los tratados internacionales, la fracción 1, pero hace una salvedad que es cuando aquellas disposiciones traten o reconozcan derechos humanos, no podrán ser combatidas mediante el juicio de amparo indirecto. Y la razón principal es pues que básicamente a partir de la reforma en derechos humanos, los tratados internacionales, perdón, las disposiciones de tratados internacionales que traten sobre derechos humanos ya no son normas generales, secundarias, susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, sino que son normas del parámetro de regularidad constitucional. Dicho en otros términos, los artículos de los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos son constitución. Y entonces la constitución no la podemos impugnar a través del juicio de amparo. Ese es el primer supuesto de norma general. El segundo son las leyes federales. El tercero son las constituciones de los estados y el estatuto del gobierno de la Ciudad de México. Cuarto son las leyes de los estados y de la Ciudad de México. El quinto son los reglamentos federales. Sexto, reglamentos locales. Séptimo, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Y la fracción 9 de este mismo artículo habla de normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, por esta razón, desde un principio les comentaba que a mí me gusta más bien llamarlo como amparo contra normas generales y no contra leyes, porque, por ejemplo, en la fracción 9, que es la que habla sobre las resoluciones, las normas generales de la COFESE y del IFT, no habla de leyes y no son leyes como tal, sino habla de actos u omisiones y normas generales que pues no tienen una característica de observancia, por decirlo así, generalizada. Están muy acotadas a un sector en específico y si bien comparten las características de las leyes, pues no son emitidas por congresos ni locales ni nacionales. Entonces, por el Congreso de la Unión y por algún congreso de algún estado. Entonces, me parece que es más preciso llamarle amparo contra normas generales, pero todo el mundo lo conocemos como amparo contra leyes. Requisitos de la demanda. ¿Qué requisitos debe de contener la demanda en un amparo contra normas generales? Básicamente los mismos que cuando se interpone cualquier otro amparo, que es nombre y domicilio del quejoso, la autoridad o autoridades responsables, norma general reclamada, protesta de decir verdad, los preceptos de derechos humanos que se consideran violados y los conceptos de violación. Aquí omito la fracción 2 del artículo 108, refiere a nombre y domicilio del tercero interesado. En el amparo contra leyes no existen terceros interesados porque pues básicamente al único o a los únicos actores democráticos que les interesa
que el acto siga subsistiendo es al Congreso de la Unión, bueno, a los Congresos de los Estados, al Congreso de la Unión, al presidente de la República, a los gobernadores de los estados y una que otra autoridad que haya participado en la emisión de la ley, su discusión, en el refrendo, pero pues básicamente no hay particulares que estén interesados en eso, y si lo están, tienen interés simple, no tienen ni interés legítimo ni interés jurídico, o al menos eso es lo que hasta ahora ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esos son los requisitos de la demanda de amparo en un juicio contra leyes. Vamos a ir ahora un poco a la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales. No vamos a hablar sobre todas las causales de improcedencia, sino únicamente aquellas que se refieren o que son en la mayoría de los casos aplicables a los amparos contra leyes. El artículo 61 enumera cuáles son las causas de improcedencia del juicio de amparo, y la fracción 1, la 8, la 11, la 12 y la 14 refieren a causas de improcedencia que únicamente son aplicables a normas o a juicios de amparo promovidos contra normas generales. La fracción 1, el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Ya lo veíamos en la lámina anterior. No podemos promover juicio de amparo en contra de este tipo de normas generales. La Constitución es una norma general, pero no tendríamos con qué compararla, no tendríamos con qué controlarla. Hay quienes dicen que la Constitución puede ser declarada inconvencional. A mí me parece que no, pero bueno, esa es una discusión que quizá ahora con la 11ª época la Corte va a tener que resolver, va a tener que entrar a ese tema, y pues ya veremos a ver qué es lo que nos dicen, ¿no? La fracción 8 refiere a que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte ya ha emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y la razón en concreto de esta causa de improcedencia es que, antes de darles la razón, me gustaría aclararles para aquellos que no estén tan familiarizados con los tipos de mecanismos que tiene la ley de amparo para declarar inconstitucional una norma general. Les comento que la declaratoria general de inconstitucionalidad se puede dar por 2-3 vías. Una es el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad que prevé la propia ley de amparo, y la otra forma de declarar declarar inconstitucional de manera general una ley es a través de la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional. Entonces, si la Suprema Corte ha emitido una declaratoria de inconstitucionalidad a través de estos medios de control constitucional, el juicio de amparo es improcedente. Y la razón es porque una vez que una norma ha sido declarada inconstitucional generalmente, es decir, no estoy hablando del juicio de amparo indirecto, estoy hablando de mecanismos de control constitucional abstractos o el propio procedimiento que establece la ley, que es que expulsan a la norma del ordenamiento jurídico. Es decir, ya no hay artículo, cuando más adelante vamos a ver cuáles son los efectos del juicio de amparo indirecto, pero en el juicio de amparo indirecto no se expulsa a la norma del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una ley, un artículo de una ley, de manera general, el juicio de amparo es improcedente. Ahora, ¿qué pasaría si nos aplican un artículo que ha sido declarado inconstitucional? ¿Ya no hay ningún mecanismo de defensa para las personas? No. La propia ley de amparo prevé la denuncia de incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Es otro procedimiento, pero en el supuesto de que una norma haya sido declarada inconstitucional en estos términos, las personas tienen oportunidad de acudir a los juzgados de distrito a denunciar el incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, que es un procedimiento mucho más rápido
y pues diría yo con una litis distinta a la del juicio de amparo. Eso por lo que vea la fracción 8. La fracción 11 dice que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Siempre y cuando haya sido la misma quejosa, las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, aunque se hayan hecho valer violaciones distintas. Eso por lo que vea la fracción 11. La fracción 12 dice que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En la siguiente lámina vamos a comenzar a ver qué tipos de normas hay, cómo las ha clasificado la ley de amparo, cómo es que esa clasificación ha dado lugar a una doctrina desarrollada por la Suprema Corte, y que hasta la fecha les puedo confesar con toda franqueza que a todos nos causa confusión. No es fácil determinar frente a qué tipo de ley estamos, pero definitivamente esta doctrina ha ayudado a aclarar algunos supuestos y muchos otros pues están por definirse. Enseguida lo vamos a ver y me refiero a las normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. Y por último, la fracción 14 de la ley de amparo dice que, del artículo 61 de la ley de amparo, dice que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales consentidas tácitamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no se hayan impugnado durante el tiempo en que se puede impugnar una norma general. Ahora sí, vamos a ver las formas en que se puede suscitar una controversia entre normas generales y la Constitución, o mejor dicho, entre la Constitución y normas generales. El artículo 107, fracción 1 de la Ley de Amparo, clasifica dos formas en que se puede impugnar una ley. Una es por su sola entrada en vigor y otra es con motivo de su primer acto de aplicación. Aquí está, digamos, la primera referencia que clasifica las normas dependiendo del momento en el que se pueden impugnar y pues básicamente, si no mal recuerdo, este artículo fue adicionado ahora con la reforma de derechos humanos y de amparo, pero no tengo este dato preciso. Pero a partir de aquí, no a partir de aquí, sino ya desde antes, la Suprema Corte en 1997 había comenzado a delinear las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, que es una distinción basada en un concepto que ese sí fue desarrollado jurisprudencialmente, y es el concepto de la individualización incondicionada. Ya de entrada, pues parece confundirnos a todos qué es eso de que la individualización incondicionada, pero bueno, ahora vamos a comenzar a explicar un poco. Les voy a comenzar a explicar un poco esta doctrina porque en esta parte sí es fundamental que lo tengan claro porque pues básicamente de aquí depende si el juicio de amparo que van a promover o el juicio de amparo para quienes estén trabajando dentro del Poder Judicial de la Federación, si el juicio de amparo indirecto, solamente me estoy refiriendo al juicio de amparo indirecto, es procedente, es improcedente, podemos conceder la suspensión, no podemos conceder la suspensión, todas las vicisitudes que tiene el procedimiento ya en concreto. Pero bueno, ¿cómo distinguimos a una ley autoaplicativa de una heteroaplicativa? Utilizando el concepto de la individualización incondicionada. ¿Qué es esto? A ver, el concepto de individualización, yo preferiría llamarlo de afectación. Si la afectación es condicionada o es incondicionada. Entonces, el concepto de individualización nos permite conocer en cada caso concreto si los efectos de una disposición legal ocurren de forma condicionada o incondicionada. Dicho en términos llanos, es si la afectación que alega el quejoso es producto de que una disposición, digamos, si la afectación es condicionada o incondicionada. Así, quedémonos con eso. Creo que eso podría ayudar mucho más a clarificar las cosas. Ahora, vamos a ver qué quiere decir esto de que la individualización o la afectación sea condicionada o incondicionada.
El término condición refiere al hecho de que se necesita la realización de un acto para que se individualice. Es decir, si la afectación es condicionada, esto quiere decir, entonces, que es necesario un acto de autoridad para entonces alegar frente a los tribunales jurisdiccionales, frente a los órganos jurisdiccionales, la afectación a un derecho fundamental. No sé si, espero me esté explicando claramente. Las normas de individualización condicionada son las que se conocen como normas heteroaplicativas. Retomo todo para dejarlo un poco más claro. La individualización se refiere a la afectación. Si la afectación es condicionada, entonces quiere decir que requiere de un acto de autoridad para poder acudir al juicio de amparo. Si la norma requiere de un acto de una autoridad que individualice la afectación en la persona, entonces estamos hablando de una norma heteroaplicativa. ¿Ok? Ahora vamos con las heteroaplicativas. Todo esto en abstracto es muy difícil pues como de aterrizar, pero ya también tendremos otra sesión donde vamos a ver casos concretos y más adelante les voy a mostrar unas láminas donde ya vienen algunos ejemplos y ahí podemos aterrizar un poco más si es una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Entonces, hasta aquí, normas heteroaplicativas. Ahora vamos a las autoaplicativas. Las normas generales de individualización incondicionada o autoaplicativas se tratan de disposiciones que vinculan al gobernado, a la persona, a su cumplimiento desde su entrada en vigor, ya que a partir de ese momento le obligan a realizar o dejar de hacer determinadas actividades. Hasta aquí, pues hay quienes podrían decir, a ver, no, espérame, si las normas autoaplicativas se tratan de disposiciones que vinculan al gobernado desde su entrada en vigor, pues esa es básicamente la característica primaria de todas las leyes, que son generales, abstractas, incondicionadas y imperativas. Sí, pero no es suficiente con que una norma a partir de su entrada en vigor obligue a la persona a hacer o dejar de hacer. La Corte, en esta doctrina de distinción entre normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, ha dicho que, digamos, que no es, que el que la ley, a partir de su entrada en vigor, obligue al particular, a la persona, a realizar determinada actividad, no es suficiente para poder acudir al juicio de amparo a reclamar su inconstitucionalidad. Es un requisito necesario, pero no es un requisito suficiente. Entonces, ¿qué más hay que ver para poder impugnar una norma autoaplicativa a través del juicio de amparo? La Suprema Corte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, ha señalado que además de atender a las obligaciones, al constreñimiento, por decirlo así, de la norma frente al particular, además hay que ver la ley, el precepto que se está reclamando en términos concretos. O sea, no basta con que se ordene a los particulares hacer o dejar de hacer, sino que esa obligación tiene que afectar jurídicamente a la persona. ¿Ok? Lo que concretamente se conocería como una restricción real y actual. Es decir, una ley que entra en vigor obliga a la persona, pero no en todos los casos puede afectar jurídicamente a esa persona. Es decir, no en todos los casos puede decirse que hay una restricción real y actual de los derechos fundamentales de las personas, de la persona en particular que acude al juicio de amparo. Esto tiene un poco más de sentido cuando vemos que hay ciertas normas generales que afectan a determinados grupos
en particular, y que a partir de su entrada en vigor, si bien para todos es obligatoria y a todos los tendría que obligar a hacer o dejar de hacer, hay ciertas personas que se dedican a ciertas actividades que entonces esa norma vista en su esfera jurídica no les causa ninguna afectación, y hay otras personas que se dedican a otro tipo de actividades y la ley que están reclamando inconstitucional o que están impugnando a través del juicio de amparo sí afecta directamente su esfera jurídica. Las leyes no son, son igualmente obligatorias para todos los ciudadanos en México, pero no obligan a todos en los mismos términos. ¿Ok? Por ejemplo, disposiciones que se refieren a las actividades de entidades financieras, pues también no son obligatorias a nosotros, pero nosotros no nos dedicamos a actividades propias de las entidades financieras, y entonces esas reglas, que si bien son obligatorias de manera general, afectan de manera distinta dependiendo de la esfera jurídica de las personas. No sé si con eso haya quedado un poco más claro cuando hay una afectación a la esfera jurídica de una persona con motivo de su entrada en vigor. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, esa es a grandes rasgos la doctrina de la Suprema Corte en cuanto a normas autoaplicativas y heteroaplicativas. Por ejemplo, este ejemplo me parece muy claro. El decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo del famoso PAN-OUT, ¿no? Hay muchas personas que están impugnando desde ahora mismo la ley. Y vean cómo este caso, dejando de lado las cuestiones políticas, que no me interesa tocarlas, vean cómo este caso es un claro ejemplo de cómo esta doctrina sí ayuda, pero no es exhaustiva para todos los casos, porque incluso hay algunos casos que aplicándoles la doctrina de leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, pues no podrían darnos una respuesta tan clara. El famoso PAN-OUT. Muchas personas las impugnaron. 2 jueces de distrito, los únicos que hay en el país que se dedican a especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Las personas que impugnaron la ley o el decreto de reforma por su sola entrada en vigor cayeron en distintos juzgados porque fueron una avalancha de amparos, y entonces unas dependiendo del juez que le tocaba, eran admitidas y les concedían la suspensión, y otras que le cayeron al otro o que turnaron al otro juez de distrito fueron desechadas. Los argumentos básicamente eran los mismos, pero en sentido contrario. Unos decían, esta es una ley autoaplicativa que causa una afectación a la esfera jurídica de la persona por su sola entrada en vigor, porque hay un acto que va a venir en el futuro, pero que va a ser cierto, entonces que les va a requerir digamos que den sus datos personales a las entidades que prestan servicios de telefonía móvil, ¿no? Y el otro juez de distrito dijo, no, esta ley no es una ley autoaplicativa porque no afecta a la esfera jurídica de una persona con su sola entrada en vigor, sino que hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones generales a que refiere el decreto, será el momento en el que cause la afectación a la esfera jurídica de una persona. Entonces, aquí está muy claro cómo es que el tema visto en abstracto es muy difícil de aterrizar, una, y dos, que aun cuando tengamos la norma concreta que se está impugnando, pues todavía podemos tener dudas sobre si es autoaplicativa o heteroaplicativa. Entonces, les pido, al menos para quienes tienen un poco de menos experiencia en la tramitación de juicios de amparo contra leyes, que no se centren en si la afectación si la afectación es producto de la entrada en vigor de la ley, o si debe de ser con motivo de su primer acto de aplicación, sino yo les recomendaría que se centren en si la
la emisión de la ley, es decir, si la entrada en vigor de la ley, son dos cosas distintas, pero si a partir de la entrada en vigor de la ley, la persona, ya sea que están defendiendo o si están dentro de un órgano jurisdiccional que acude al juicio de amparo, realmente ve afectada su esfera jurídica. Si le obliga en términos reales a cambiar su actividad, su actitud, la manera en que lleva su día a día. Si eso es así, entonces estaremos frente a una ley autoaplicativa. Si la afectación es futura, y vamos a pensarlo para hacerlo un poco más sencillo, si la afectación es futura y además es incierta, entonces estamos frente a una ley heteroaplicativa. Yo les diría que con eso se queden y bueno, pues ya podrán ir explorando un poco más sobre la doctrina de la Corte en cuanto al tema de leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. Ahora, solamente para mostrarles un poco que esto se puede complicar más, hay una pregunta que constantemente los órganos del Poder Judicial de la Federación, principalmente los jueces de distrito, se hacen. Es una pregunta que les causa y a todos nos causa pues dolores de cabeza para resolver, porque la pregunta es si influye el tipo de interés que ostente la persona para determinar la procedencia del juicio de amparo. Es decir, si una persona acude con interés legítimo, que no es lo mismo que el interés jurídico, ya más o menos lo vieron en otros módulos, ya se los explicaron. No es lo mismo lo que tiene que acreditar una persona que acude al juicio con interés legítimo que una que acude con interés jurídico. Y en ese sentido, bueno, pues para efectos del juicio de amparo contra leyes, la respuesta a si influye el tipo de interés con que se ostente la parte quejosa para efectos de la procedencia, la respuesta es sí. Sí afecta. En este caso vamos a hablar un poco del interés legítimo, muy rápido, muy concreto, para que no se queden con la duda. Y bueno, les adelanto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 152-2013, para quienes les interese curiosear un poco más sobre esta doctrina, sostuvo que tratándose de interés legítimo, las normas autoaplicativas son aquellas cuyos efectos afectan, valga la redundancia, individual o colectivamente, pero de manera calificada, actual, real y jurídicamente relevante. Es decir, se trata de una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio. Ya comenzamos a tener problemas. ¿Qué quiere decir eso? Ya, si de por sí ya teníamos problemas para determinar cuándo una norma, por su sola entrada en vigor, afecta la esfera jurídica de una persona, ahora, pues, imaginen cuando afecte la esfera jurídica de una persona en sentido amplio. Pues, primero hay que tener muy clara cuál es la esfera jurídica y luego hay que tener muy claro cuál es la esfera jurídica en sentido concreto, en sentido restringido, y cuál es en sentido amplio. Pero bueno, cuando se trata de este tipo de afectación, la Suprema Corte dijo que la esfera jurídica de una persona se compone de aspectos económicos, profesionales, de salud pública, de salud particular, de educación o de cualquier otro tipo. ¿Okay? Básicamente dicen, pues cuando se le afecte a la persona, todo esto vuelve muy confusa la argumentación, vuelve muy confusa la construcción de cuándo procede el juicio de amparo contra una norma general que por su sola entrada en vigor afecta la esfera jurídica de una persona. Quitémosle la dificultad de si es en sentido amplio o en sentido concreto, pero yo les diría, a ver, para identificar si la afectación es a la esfera jurídica es en sentido amplio o en sentido concreto, vamos a quitarles la distinción, solamente para identificar la afectación a la esfera jurídica de una persona, yo podría decir, claro que
con sus particularidades, pero en términos generales yo podría decir que si la persona puede obtener un beneficio derivado de la protección constitucional que se le dé a raíz o derivada del juicio de amparo que promovió, entonces eso quiere decir o nos da una idea de que efectivamente se afecta su esfera jurídica. Digamos que todo se centra o todo termina centrándose en si una vez que se le conceda el amparo va a obtener un beneficio. Si no obtiene ningún beneficio, o si obtiene un beneficio muy lejano que casi no puede, que no va a poder ver tangible, que no va a tener un impacto en su vida, ya dejemos allá el término dejemos fuera el término de esfera jurídica, si no va a tener un impacto en su vida, entonces esa persona lo más probable, salvo, y repito, dependerá del caso concreto, pero esa persona no tendrá interés para acudir al juicio de amparo, dado que la norma que impugna, estamos en leyes autoaplicativas, dado que la norma que impugna no afecta su esfera jurídica. ¿Ok? Ahora, la afectación en cuanto a la procedencia del juicio de amparo está condicionada a dos cuestiones. Una es que ese interés que trae la persona o que con el que viene la persona al juicio de amparo debe estar garantizado por un derecho objetivo. Dígase en términos más simples, debe estar garantizada por un derecho fundamental contenido en la Constitución o en tratados internacionales. ¿Ok? Y luego, la otra condición es que esa afectación o la concesión del amparo, es decir, la afectación con la que acuden al juicio de amparo, pueda traducirse una vez concedido el amparo, concedida la protección constitucional, que pueda traducirse en un beneficio jurídico para el quejoso. ¿Ok? Entonces, siempre que se afecte un derecho objetivo y que la concesión del amparo se traduzca en un beneficio real, actual y jurídicamente relevante, entonces quiere decir que será procedente el juicio de amparo contra normas generales autoaplicativas. ¿Ok? Conforme a esa definición, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la norma impugnada, sino que es suficiente con que sean terceros que resientan una afectación, pero repito, la afectación tiene que ser real, actual y jurídicamente relevante. Además de incondicionada, que ya hablamos de la individualización condicionada e incondicionada de las normas. Entonces, solo para recapitular, el juicio de amparo puede promoverse contra normas generales por su sola entrada en vigor o cuando resientan una afectación con motivo del primer acto de aplicación. Las primeras son autoaplicativas y las segundas serán heteroaplicativas. ¿Ok? Solo rápido para contestar algo que normalmente, un cuestionamiento que normalmente se hacen quienes comienzan a explorar el juicio de amparo contra normas. Y es que si una norma autoaplicativa puede impugnarse como heteroaplicativa. La respuesta es sí. Las normas autoaplicativas no solo pueden impugnarse en el momento en el que entran en vigor, sino también pueden impugnarse con motivo de su primer acto de aplicación. ¿Ok? La justificación para sostener esto, el fundamento es el artículo 61, fracción 14 de la Ley de Amparo. ¿Ok? Que dice que las leyes, el juicio de amparo o las normas generales, el juicio de amparo será improcedente contra normas generales respecto de las cuales no se haya promovido el juicio de amparo, ya sea que las hayan consentido porque han pasado los 30 días después de su entrada en vigor o porque una vez que les hayan aplicado esa norma con motivo de su primer acto de aplicación, pues también haya transcurrido el plazo para promover el juicio de amparo. Ahora mismo vamos a ver lo de los plazos. ¿Ok? Pero la respuesta a la pregunta sobre si una norma autoaplicativa puede impugnarse como heteroaplicativa es sí. ¿Ok? Ahora les voy a
compartir mi pantalla porque vamos a hablar sobre las autoridades responsables en este juicio de amparo y es importante que tengan un apoyo visual para esta parte. ¿Ok? ¿Quiénes son autoridades del juicio de amparo? El juicio de amparo contra normas generales es un juicio de amparo muy específico porque las partes que intervienen en este juicio son muy particulares. Casi me atrevo a decir que en ningún otro tipo de juicio convergen las mismas partes. Y además, pues lo que les comentaba, los argumentos suelen ser distintos, suelen ser diferentes, pues por lo mismo la composición de la litis no es la tradicional. Entonces, ¿quiénes son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo contra normas generales? Depende de si se trata de una norma autoaplicativa o si se trata de una norma heteroaplicativa. ¿Ok? También depende si de lo que se impugna es una norma federal, general o nacional, o si lo que se impugna es una norma de carácter estatal o local. ¿Ok? Vamos primero con normas autoaplicativas. Si lo que se impugna es una norma autoaplicativa de carácter o de jerarquía federal, general o nacional, las autoridades responsables serán aquellas encargadas de su emisión y promulgación. ¿Ok? En este caso, ambas cámaras del Congreso de la Unión y el presidente de la República. Aquí puede haber otro tipo de autoridades, como podrían ser el director general o la directora general del periódico, del diario oficial de la Federación, o en el caso de normas estatales, del periódico oficial de la entidad federativa. Pero este tipo de autoridades únicamente son necesarias llamarlas a juicio cuando se les impugnen actos por vicios propios, cuando se les hagan reclamaciones por vicios propios a sus actos. Pero digamos, de manera general, si la persona está impugnando la ley porque causa una afectación en cuanto a su contenido, entonces las autoridades que deben de ser llamadas a juicio, que deben ser señaladas como responsables para efectos del juicio de amparo, serán cámaras del Congreso de la Unión y el presidente de la República. Cuando se trata de leyes estatales, estamos hablando únicamente de normas autoaplicativas. Cuando se trata de leyes estatales, hay que llamar al Congreso del Estado y al gobernador del Estado. ¿Okay? Ahora vamos a las normas heteroaplicativas. Recuerdan que ya les había comentado que el juicio de amparo que se promueve contra el primer acto de aplicación de una norma general es un juicio de amparo contra normas generales heteroaplicativas. Bueno, como en este juicio de amparo la persona que acude por la aplicación de la ley, entonces hay que llamar no solamente a las cámaras del Congreso de la Unión cuando se trata de leyes federales y al presidente de la República, sino también hay que llamar a la autoridad federal que emitió el acto en el que se le aplicó la ley. ¿Ok? Esto es importante porque aunque el motivo del juicio de amparo es declarar inconstitucional la ley, la razón de la afectación es el acto de aplicación. Entonces hay que llamar a la autoridad que emitió el acto. Cuando se trata de leyes estatales, bueno, pues hay que llamar igual al Congreso del Estado, al gobernador del Estado y a la autoridad estatal o municipal que haya emitido el acto en el que se aplicó la ley impugnada. Plazo para impugnar normas generales en amparo. Cuando se trata de leyes autoaplicativas, es de 30 días a partir de su entrada en vigor. Y cuando se trata, aquí hay una excepción, esta fue una excepción construida por la Suprema Corte a través de jurisprudencia, por vía jurisprudencial. Y ya lo veremos en la siguiente sesión, hay un asunto donde la Suprema Corte calificó a una norma autoaplicativa como
una norma que causaba estigmatización por discriminación. En términos muy generales, lo que quiere decir es que la norma emite un mensaje que provoca que socialmente se refrende los estigmas o ¿sí? La discriminación en contra de determinado grupo social. Y esa estigmatización, esa discriminación que es producto del mensaje que envía la norma, causa una afectación todos los días. Y en ese sentido, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas que causen estigmatización por discriminación no tendrán plazo para interponer el juicio. No lo dijo así la Corte y entiendo que quienes hicieron ese proyecto, esa resolución y la primera sala, sostienen que lo que se dijo no es que no haya plazo, sino que el plazo se renueva todos los días. Para efectos prácticos, yo les quiero dejar así, pero no quería dejar pasar la oportunidad para aclarar que no es exactamente eso lo que dijo la Corte, pero en términos prácticos a eso se reduce. ¿Okay? Eso por cuanto vea leyes autoaplicativas. Ahora, en cuanto a leyes heteroaplicativas, 15 días. 15 días a partir de que surta efectos la notificación que se le haga a la persona del acto donde se le aplicó la norma. Esto conforme a la ley que rige el procedimiento. En la mayoría de los casos suelen ser procedimientos administrativos, pero hay de todas las materias. Entonces, una vez que la ley que emite el acto notifica a la persona, pues hay que contar 15 días a partir de que surte efectos esa notificación conforme a las reglas del procedimiento en específico en el que se emitió el acto. Vamos a ir ahora a los informes justificados. ¿Okay? Una vez que se admite la demanda y si se solicitó la suspensión, se concede la suspensión o se niega la suspensión. Aquí es importante precisar esta parte. En el auto de admisión lo que hace el juez de distrito es únicamente admitir la demanda, requerir los informes justificados y señalar fecha para la audiencia constitucional. ¿Okay? La suspensión se hará siempre por cuerda separada en el incidente de suspensión respectivo. Entonces, hay dos supuestos de los plazos y propósitos para los informes justificados. ¿Ok? Si es la primera vez que se impugna la ley, es de 15 días. Las autoridades responsables tendrán 15 días para emitir su informe justificado, para hacérselo llegar al juez de distrito. Y puede concederse una prórroga de 10 días más cuando la importancia del caso lo amerite, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, si se amplía el plazo, el informe debe rendirse con 8 días de anticipación de la fecha fijada para la audiencia, para la celebración de la audiencia constitucional. Esto para efecto de garantizar el derecho de audiencia de la parte quejosa, de la persona que acudió al juicio de amparo, porque en muchos de los casos puede ser que la autoridad, al rendir su informe, haga notar al juez de distrito que hay nuevos actos y entonces la parte quejosa deberá tener oportunidad para determinar o para señalar si desea ampliar los actos que inicialmente impugnó a través del juicio. ¿Ok? Ahora, cuando la norma general que se impugna ha sido considerada inconstitucional por la Corte o por los plenos de circuito, no a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sino en algún otro caso. ¿Ok? Por ejemplo, vía jurisprudencia. Los plazos cambian. Es 3 días improrrogables y la audiencia constitucional deberá ser señalada 10 días después de admitida la demanda. Entonces, se trata de un procedimiento como sumario en el que pues, se debe determinar si la norma es inconstitucional o no. Ahora, ¿cuál es el propósito del informe justificado? En muchos casos no ocurre, las autoridades no lo hacen, pero si hay alguna autoridad escuchándonos aquí, de esas que participen en el proceso de emisión y promulgación de la ley, no creo que esté aquí alguien del Congreso de la Unión o del Congreso de los Estados, mucho menos gobernadores y presidentes de la República. Pero bueno, si hay alguien que trabaje con ellos,
el propósito de los informes justificados es defender la constitucionalidad de la ley y hacer valer las causales de improcedencia que traigan como consecuencia el sobreseimiento del juicio. Regularmente lo que hacen es esto, es intentar que el juicio de amparo sea declarado improcedente, bueno, se actualice una causal de improcedencia y por tanto, pues que se sobresea el juicio de amparo ya sea dentro o fuera de audiencia. Vamos a los efectos de la suspensión para aquellos casos en los que se haya solicitado. Contra normas autoaplicativas, la suspensión debe otorgarse para impedir los efectos y consecuencias de la norma general en la esfera jurídica de la persona, es decir, para que nadie se la aplique, para que ninguna autoridad se la aplique. Y cuando se trata de normas heteroaplicativas, es decir, normas que ya han sido aplicadas, la suspensión se decreta en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto. ¿Ok? Aquí ya no es para que no se le aplique, sino que para que las consecuencias y los efectos de su aplicación no le sigan causando afectación. ¿Ok? ¿Existe la extensión de efectos en este tipo de procedimientos? Sí. Según el artículo 78 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea una norma general, en la sentencia, se deberá determinar si es constitucional o no. Entonces, si es inconstitucional, los efectos se extienden a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. ¿Okay? Vamos a darnos un poco prisa porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía nos faltan varios temas por ver. Entonces, ¿existe el amparo directo contra leyes? A mí me parece que no. O sea, hay muchas personas que sostienen que sí, que existe el amparo directo contra normas generales. Yo pienso que no y que en realidad la concepción de que existe es producto de una indebida utilización de los términos en la Constitución. ¿Cuál es? Bueno, en el artículo 73, bueno, en el artículo 107 de la Constitución se dice en qué casos procede el juicio de amparo directo en revisión. ¿Okay? Si no mal recuerdo es 107 fracción 9. Bueno, ahí lo que se dice básicamente es que el amparo directo en revisión procede contra resoluciones dictadas por tribunales colegiados donde hayan determinado la constitucionalidad de normas generales. ¿Okay? Rápido, así en términos muy sencillos, les digo que el juicio de amparo directo únicamente procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, si el juicio de amparo procede únicamente contra sentencias definitivas, pues las autoridades que van a ser responsables en ese tipo de juicios no van a ser las emisoras ni las promulgadoras de la norma general, va a ser el Tribunal de Segunda Instancia. Ahora, el Tribunal de Segunda Instancia no emite normas, tampoco las promulga, las aplica y en su aplicación también las interpreta. Entonces, lo que un tribunal colegiado revisa en amparo directo, cuando se le hace valer la inconstitucionalidad de una norma general, que está, me parece mal expresado, lo que revisa es la interpretación que el Tribunal de Segunda Instancia le dio a esa norma general. ¿Ok? Suele causar confusión porque en muchos de los casos las autoridades responsables en los juicios de amparo directo, es decir, tribunales de segunda instancia, juntas de conciliación y arbitraje, salas administrativas del Tribunal Superior Administrativo, del Tribunal Administrativo, aplican la ley de manera literal. Y entonces parece que lo que el tribunal colegiado está haciendo es controlar la ley, pero no. Lo que está haciendo es controlar la interpretación de la ley, la interpretación que el Tribunal de Segunda Instancia le dio. Entonces, el acto reclamado no es la ley, es la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia. Las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de emisión no rinden informe justificado. Quienes rinden el informe justificado son las autoridades de segunda instancia en procedimientos judiciales. No se admiten pruebas contra la norma general, cosa que sí ocurre en los amparos indirectos contra normas generales. Y a mí me parece que esta última característica
es muy importante, que es que la inconstitucionalidad de la norma general no se refleja en los resolutivos. ¿Por qué es importante? Porque en los amparos indirectos que se promueven contra normas generales, donde se concede el amparo, la inconstitucionalidad llega hasta los resolutivos porque el amparo se concede contra la norma. Adelante vamos a ver cuáles son los efectos, pero la inconstitucionalidad se concede contra la norma. En los juicios de amparo directo, donde se reclama la inconstitucionalidad de normas generales, como lo que hacen los tribunales es controlar la interpretación de los tribunales de segunda instancia, perdón, los tribunales colegiados, eso es lo que hacen. La concesión del amparo no se hace contra la norma, se hace contra la sentencia que aplicó la norma. Y en ese sentido, si la norma que le aplicaron admite más de alguna interpretación, es decir, admite 2 interpretaciones, 3 interpretaciones, y una de ellas es constitucional, y la que le aplicaron es la literal, la inconstitucional, por decirlo en ese caso, el tribunal colegiado concederá el amparo contra la sentencia para el efecto de que el tribunal de segunda instancia prescinda de utilizar esa interpretación para resolver el caso concreto. Entonces, no se concede contra la norma, se concede contra la interpretación de la norma. Y en ese sentido, pues me parece que sí existe una grave confusión cuando se habla del amparo directo contra leyes. Claro que dentro del amparo directo puede impugnarse la ley en su interpretación y eso trae efectos completamente distintos. Vamos rápido. Metodologías de análisis de constitucionalidad. 2 tipos de metodologías, principalmente las utiliza la Suprema Corte, pero como les comentaba al principio, cada vez más los tribunales de circuito y los jueces de distrito utilizan el test de proporcionalidad para analizar la constitucionalidad de normas generales. La inconstitucionalidad por antinomia, que por decirlo de alguna forma es un modelo semántico, porque la inconstitucionalidad es el resultado de un análisis de compatibilidad de significados. ¿Okay? Este modelo únicamente involucra normas que son utilizadas como parámetro de control, que es la Constitución y los tratados internacionales, y normas objeto de control. Es el modelo tradicional que utiliza el Poder Judicial de la Federación para resolver la constitucionalidad de normas generales, que es que como premisa mayor utiliza la regla derivada del derecho fundamental, como premisa menor utiliza el precepto objeto de control constitucional, la norma impugnada, y como conclusión, pues solapa o sobrepone una interpretación sobre la otra y si considera que son contrarias, la declara inconstitucional. Si considera que son compatibles, entonces la declara constitucional. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede con mayor claridad, que quede más, más claro. Premisa mayor en este tipo de modelo es el artículo 20, apartado B, fracción 8 de la Constitución, que básicamente lo que dice es que el imputado tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, ¿ok? Y en caso de que él no designe a ningún abogado, el juez le designará un defensor público, lo cual quiere decir que el imputado tiene derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y pues tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces requiera el imputado. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, ¿ok? Así, en términos prácticos, podríamos decir toda persona imputada tiene derecho a que su defensor público o particular, abogado, titulado, lo defienda o comparezca en todos los actos durante el proceso. ¿Qué dice el artículo 88? Las audiencias serán públicas y en ellas el inculpado podrá defenderse por sí o por abogado o por persona de confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la Constitución ordena que el abogado siempre esté presente en las audiencias del imputado, de la persona imputada, y el
en este caso ya no existe el artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, pero cuando existía, pues fue declarado inconstitucional porque el imputado nunca puede defenderse por sí o por persona de confianza. Siempre tiene que estar asesorado, debidamente defendido por un abogado. Y entonces aquí, pues es básico, es fácil resolver sobre la constitucionalidad de las normas. ¿Pero por qué? Pues porque tenemos ya las reglas previamente establecidas. Hay en muchos casos donde la Constitución no tiene reglas, sino tiene principios, y entonces hay que descubrir la regla. Básicamente, ese es el trabajo principal que llevan a cabo los jueces de control constitucional, que es que determinar las reglas que la Constitución no prevé, pero que tiene reglas interpretativas para poder derivarlas de ahí. La otra metodología, seguramente ya muchos la conocen, la han escuchado, es el test de proporcionalidad. Tiene 2 etapas, regularmente solamente se ve la primera etapa, perdón, la segunda etapa, pero la primera etapa también es fundamental. En la primera etapa debe establecerse si la norma impugnada efectivamente limita el derecho fundamental. Digamos que en esta fase lo que corresponde a los órganos de control constitucional es precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie por el derecho. ¿Ok? En la segunda etapa hay que, digamos, correr el test ya propiamente dicho, que es que pues hay que determinar cada uno de estas gradas que se le deben de correr a la norma. Legitimidad del fin, que es, digamos, determinar si la norma persigue un fin constitucionalmente legítimo. Vamos a ver ahorita un ejemplo rápido, muy conocido también. La idoneidad, que esta etapa, esta grada consiste en evaluar si la medida legislativa, si la ley que se impugna, contribuye a alcanzar el fin constitucionalmente perseguido. Para determinar si una medida legislativa es idónea o no, se utilizan criterios de evaluación como eficacia, temporalidad, realización del fin y probabilidad. ¿Okay? En la grada de necesidad es necesario determinar si la norma que está sujeta a control es la menos restrictiva en términos de derechos fundamentales. Dicho en otros términos, toda norma o toda medida de intervención de derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho fundamental intervenido, entre aquellas que revistan por lo menos la misma idoneidad para contribuir y alcanzar el objetivo propuesto. Dicho así en términos muy prácticos, lo que un juez de distrito o una persona que corre el test de proporcionalidad a una medida legislativa, lo que tiene que evaluar es, en esta grada, en la de necesidad, si existe otra medida igualmente idónea, menos restrictiva, o sea, menos restrictiva en relación con el derecho que se hace valer, con el derecho que se alega fue afectado. Y bueno, por último, la proporcionalidad en sentido estricto, que es, aquí lo que hay que determinar es la importancia en la intervención del derecho fundamental. ¿Okay? La intervención debe estar justificada por la importancia en la realización del fin perseguido por la intervención legislativa. Esto, así en abstracto, es muy difícil de aterrizar, pero ahora mismo vamos a tener un ejemplo. Este es el ejemplo del asunto de marihuana, seguramente todos lo conocen, amparo en revisión 237 de 2014. El quejoso alegaba que estos artículos de la Ley General de Salud, que preveían, entre otras cosas, delitos, no delitos, era una tabla las cantidades mínimas y máximas que una persona podía traer en términos de cannabis, de marihuana. La persona alegó o alegaba que esas disposiciones afectaban su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, este es un caso donde las reglas no están establecidas en la Constitución, incluso el derecho no está en la Constitución, se derivó del parámetro en general de regularidad constitucional. Bueno, alegaba que el hecho de que la autoridad no le permitiera llevar a cabo ciertas
actividades como el uso lúdico de la marihuana, pues afectaba su derecho a libre desarrollo de la personalidad. Lo que las autoridades responsables en este caso hicieron valer en su informe justificado es que estas reglas, estos artículos que habían sido impugnados, pues perseguían una finalidad constitucionalmente legítima, que era preservar el derecho a la salud pública, ¿no? Decían que si se les permitía a todas las personas fumar libremente marihuana, pues iba a haber un problema de salud pública. Entonces, como vemos, aquí hay una finalidad constitucionalmente legítima. La Suprema Corte dijo que los artículos perseguían la finalidad constitucionalmente legítima. Había idoneidad. La Suprema Corte dijo que estas reglas contribuían a concretar la salud de las personas en México. Y en la grada de necesidad, lo que dijo es que hay otras medidas igualmente idóneas, menos restrictivas, para concretar los fines constitucionalmente perseguidos. Como, por ejemplo, comparó estas medidas con las que se utilizan en el tabaco, los daños que causan a la salud, bla, bla, bla. Ahí hay todo un estudio muy extenso, lo vamos a ver en el próximo módulo. Pero bueno, lo que dijo es que sí, efectivamente era idóneo, pero no era necesario. No era necesario porque había otras medidas igualmente idóneas, menos restrictivas para el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esa es la otra metodología. Vamos a los efectos y con esto terminamos ya. Los efectos de la concesión. Aquí, bueno, se lo dejo, les dejo la diapositiva. A ver. Para leyes heteroaplicativas, normas heteroaplicativas, hay dos supuestos para los efectos del juicio de amparo. ¿Ok? Van a ver cómo es distinto al amparo directo llamado contra leyes. ¿Okay? Si el juez de distrito analiza una norma general, heteroaplicativas, recuerden que las heteroaplicativas son aquellas que se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación. Entonces aquí tenemos como acto reclamado no solo la ley, sino también el acto de aplicación. ¿Ok? Entonces, si el juez de distrito determina que la norma es constitucional, motivo de una interpretación conforme, es decir, que haya dicho que esta norma admite más de una interpretación, una de ellas es constitucional, entonces voy a declarar constitucional la norma general. Analiza la norma general. Si la declara constitucional con una interpretación conforme, después lo que tiene que revisar es si el acto de aplicación utilizó esa interpretación conforme. En muchos casos hay problemas para que esto ocurra porque las autoridades administrativas no realizan este tipo de ejercicios, ¿ok? De interpretar las normas, únicamente las aplican en estricto derecho y en una interpretación literal. Ahora, las interpretaciones literales, desde ahora les adelanto, no son literales. Siempre llevan un ejercicio de interpretación para determinar el contenido de la norma. Entonces, es posible que el juez de distrito declare constitucional la norma general porque admite una interpretación conforme, pero declara inconstitucional el acto de aplicación. ¿Por qué? Porque a la persona le aplicó la norma, le aplicó una interpretación de las posibles, le aplicó la que era inconstitucional. Entonces, en ese sentido, los efectos del amparo van a ser negar el amparo contra la norma general y conceder el amparo para que la autoridad responsable deje sin efectos el acto de aplicación y emita uno nuevo en el que prescinda de aplicar la interpretación X de la norma impugnada. Entonces, en este tipo de escenarios, puede ser el caso de que el juez de distrito niegue el amparo contra la norma, pero lo conceda contra el acto de aplicación. Ahora, ¿qué pasa cuando la norma no admite ninguna interpretación conforme? Todas sus interpretaciones posibles son inconstitucionales. La única forma de declararla constitucional
es manipulando el texto. También vamos a ver un ejemplo de este tipo de sentencias que la Corte lo ha hecho muy pocas veces, pero son un tipo de sentencias interpretativas que se las llaman manipulativas, donde los tribunales constitucionales manipulan el texto de la Constitución, de la ley para declararla constitucional. Pero ¿qué pasa cuando la norma general no admite ninguna interpretación conforme con la Constitución? ¿Okay? El juez de distrito concede el amparo contra la norma general y luego, como la ley que le aplicaron no admite ninguna otra interpretación, entonces también deberá de conceder el amparo para que la autoridad responsable deje sin efectos el acto de aplicación. Aquí es importante precisar que los efectos de la concesión de amparo tienen el efecto de extraer de la esfera jurídica de la persona ya sea la norma como tal, cuando se declara inconstitucional, o la interpretación que se ha declarado inconstitucional. ¿Por qué es importante esto? Porque es algo que no ocurre en amparo directo. Por ejemplo, en amparo indirecto, la autoridad responsable, cualquiera que sea, tiene impedido volver a aplicar a la persona ese artículo que fue declarado inconstitucional. ¿Okay? Cosa que no ocurre en amparo directo. En amparo directo, si bien se puede declarar también inconstitucional esa y todas las interpretaciones de la norma, en un nuevo juicio a la persona le pueden volver a aplicar el artículo, aunque previamente ya fue declarado inconstitucional. Esa es una diferencia muy importante en cuanto a los efectos del juicio de amparo indirecto contra normas generales y el otro que me parece mal llamado juicio de amparo directo contra normas generales. Eso por cuanto a las normas autoaplicativas. Ahora, en cuanto a las normas autoaplicativas, me confundí. El anterior cuadro era de normas heteroaplicativas, este es de normas autoaplicativas. Si la norma es declarada inconstitucional, el efecto es que, pues obviamente se concede el amparo a la parte quejosa, a la persona que acudió al juicio contra la norma general, porque es el único acto reclamado, pero el efecto es que se inmuniza a la parte quejosa de la aplicación de la norma general en el futuro. Era lo que les comentaba hace un momento. Y bueno, pues aquí se concede el amparo para efecto de que la ley no sea aplicada al quejoso en casos futuros. Voy a dejar de compartirles mi pantalla. Y bueno, pues con esto terminaría mi presentación. Esperamos para las preguntas y respuestas y espero pues que la presentación, el tema les haya sido de agrado, de utilidad y pues que a quienes trabajan dentro del Poder Judicial Federal les sea útil pues el contenido y pues nada más, agradecerle a la licenciada Zulema, que es nuestra anfitriona el día de hoy, y a todo el equipo detrás de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Muchas gracias, maestro. Bueno, tenemos una gran cantidad de preguntas, pero por cuestión de tiempo, usted nos va dando la pauta, por favor, ¿sale? Okay. Empiezo con la primera. ¿Se debe negar la suspensión del acto reclamado en contra de normas generales cuando aún no existe una afectación por la falta de expedición de normas y reglamentos secundarios? Si quieres, la contesto y después continuamos con las siguientes. A mí me parece que más allá de que se deba negar la suspensión o no, si no hay una afectación de la norma general, el juicio de amparo se debe declarar improcedente. Porque el artículo 107, fracción primera de la Constitución, dice, bueno, prevé el principio de instancia de parte agraviada, lo cual necesariamente implica que el quejoso tenga que demostrar una afectación a su esfera jurídica. Una vez que ha demostrado la afectación a la esfera jurídica, el juez de distrito procede a admitir la demanda y a determinar si, con base en las reglas establecidas en la ley de amparo, es necesario o es procedente otorgar la suspensión en contra de esa norma general. Muy bien, la siguiente es, ¿qué relación existe entre el control no preventivo con las leyes heteroaplicativas y autoaplicativas? Ok. Aquí
el control no preventivo únicamente tiene que ver con controles de constitucionalidad en abstracto, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Entonces, cuando estamos hablando de estos mecanismos de control constitucional, en realidad no existe afectación y por tanto no podemos hablar de normas autoaplicativas y heteroaplicativas. La Constitución faculta a determinados órganos políticos, a determinados actores políticos y a otro tipo de órganos constitucionales autónomos, comisiones nacionales y estatales para activar estos tipos de mecanismos de control constitucional. Una vez que entra en vigor la ley, tienen 30 días, contados sábados y domingos, para poder impugnar su constitucionalidad. Muy bien, muchas gracias. La siguiente dice, además de los sujetos legitimados, ¿cuál sería la diferencia entre una acción de inconstitucionalidad y un amparo contra normas generales? Ok, yo diría que, pues así como en abstracto en general, los efectos. Cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una ley en acción de inconstitucionalidad, lo que hace es expulsarla del ordenamiento jurídico. Entonces, ya no nada más es inconstitucional para la persona que acudió al juicio de amparo, ya no nada más es inconstitucional, sí, para la persona que acudió al juicio de amparo, sino es inconstitucional en general. Entonces, eso por cuanto ve a sus efectos. Otra de las distinciones, más allá de los sujetos legitimados, es el tipo de control que hace la Suprema Corte. Al hacerlo en abstracto, la Corte no tiene supuestos en concreto para analizar la constitucionalidad de la norma. En el juicio de amparo, el juez de distrito que conoce de la demanda de amparo tiene una situación en particular, que es ¿cuál? La de la persona que acudió al juicio de amparo, ya sea que sea periodista y por esa razón reclama la inconstitucionalidad de la ley, que sea una persona con, ¿cómo decirlo? No con preferencia, sino con... se me fue el término políticamente correcto, pero con una inclinación homosexual. Esta persona pues lleva una situación muy particular frente al juez de distrito y en ese sentido el control que realizan los órganos es distinto. Uno es en concreto y otro es en abstracto. Muy bien, muchas gracias. La siguiente dice, en la revisión de la constitucionalidad de una norma general de cualquier materia, ¿puede derivarse la revisión de la ley que la contiene? A ver, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. En la revisión de la constitucionalidad de una norma general de cualquier materia, ¿puede derivarse la revisión de la ley que la contiene? Sí, pero no así no así en abstracto y no así en todos los casos. Solamente en aquellos casos donde la norma que se impugnó es declarada inconstitucional y con motivo de esa inconstitucionalidad el juez de distrito tiene que revisar si hay otras normas que su constitucionalidad deriva de la anterior, de la que se impugnó. Y en ese sentido, el juez de distrito puede extender los efectos de inconstitucionalidad a otras normas generales, pero no puede, digamos, una vez que decide que la norma que se le pone a su consideración es inconstitucional, no puede ahora analizar toda la ley y decir, y toda la ley también la declaro inconstitucional, porque eso afectaría los principios generales del juicio de amparo. Ok, muchas gracias. La siguiente dice, ¿puede existir una norma general que para algunos casos sea autoaplicativa y para otros tener carácter heteroaplicativo? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque eso ocurre mucho cuando, más bien, eso pone en evidencia que la norma no es heteroaplicativa o autoaplicativa en abstracto, sino que depende de la persona que acude al juicio de amparo. Entonces, pues para algunas personas será, por ejemplo, será autoaplicativa
por su condición, vamos a pensar, la Corte conoció de un caso muy interesante de un delito que le llamaban halconeo. Y entonces, lo que prohibía ese artículo, bueno, no lo que prohibía, establecía una sanción penal para las personas que pidieran información a dependencias gubernamentales que tuviera que ver con la comisión de delitos de delincuencia organizada. Y entonces, para las personas que se dedicaban al periodismo, pues esa básicamente era su tarea diaria, pedir información a las entidades de gobierno para poder reportarlas a la ciudadanía. Y entonces, esas personas acudieron al juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad de la ley con motivo de su entrada en vigor. Y una persona que no era periodista en ese momento podría un año después solicitar información, que le iniciaran un procedimiento, ya pasaron los 30 días, obviamente, que le iniciaran un procedimiento penal, que le aplicaran el artículo que prevé el delito de halconeo, y en ese momento tiene ahora oportunidad de reclamar la inconstitucionalidad de la norma con motivo de un acto de aplicación. Y entonces depende de la persona que acude al juicio de amparo para determinar si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa. Muchas gracias. La siguiente dice, si se promovió amparo indirecto contra una ley como autoaplicativa, pero el órgano jurisdiccional la considera heteroaplicativa, eso determina la procedencia del amparo contra el primer acto de aplicación y procede su desechamiento. Sí, o sea, en términos generales podría decir que sí. Ahora hay que esperar a que nos apliquen la norma para poder impugnarla. Esa es una opción, pero afortunadamente en nuestro sistema judicial, pues tenemos varias opciones para poder pues revisar todas las resoluciones. El hecho de que un juez de distrito diga que una norma es heteroaplicativa y la norma se haya impugnado por considerarse autoaplicativa, eso no quiere decir que ahí se termine el asunto. Entonces, la persona puede recurrir ese auto de desechamiento a efecto de combatir la legalidad en la clasificación de la norma, y en ese sentido, el tribunal colegiado podría determinar que la norma efectivamente es autoaplicativa y que no se debió desechar sino admitir. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de interés debe acreditar quien acude al amparo contra una ley? Pues puede acreditar interés jurídico o interés legítimo. Regularmente, cuando se impugnan leyes autoaplicativas, no existe interés jurídico, porque no hay un acto concreto de afectación a la esfera directo, a la esfera jurídica de una persona. Pero cuando se reclaman leyes heteroaplicativas, las personas acuden normalmente, no quiero decir que no sea posible que exista en otros supuestos, pero normalmente acuden con interés jurídico, es decir, a la persona que se le aplicó esa norma tiene legitimación para acudir al juicio de amparo. Ahora, esto no quiere decir que personas que tengan interés legítimo no pueden impugnar ese mismo acto de aplicación. Piénsese en un acto administrativo de concesión o de construcción de un edificio. Entonces, una persona que resiente una afectación en su esfera jurídica con motivo de la aplicación de un acto, de un artículo que considera inconstitucional en un acto concreto, puede acudir digamos, legítimamente al juicio de amparo, aduciendo tener interés legítimo para, digamos, declarar inconstitucional ese acto que le afecta su esfera jurídica, en sentido amplio. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede con leyes autoaplicativas de efectos continuados? Eso es más o menos el asunto que resolvió la Suprema Corte. En la Suprema Corte le decimos el asunto de estigmatización, de discriminación por estigmatización. Cuando la norma tiene ese mensaje y es autoaplicativa, entonces lo que hace es que el plazo se renueva todos los días. Y entonces, pues no hay plazo, consecuentemente no hay plazo para interponer el juicio de amparo, y puede ser promovido cuando sea. En ese caso, se promovió el amparo en contra de una reforma a la Constitución, no recuerdo si de Colima, sí, creo que de Colima, y el Código Civil de Colima. El Código Civil de Colima, si
bueno, con temor a equivocarme, pero sin tener el dato preciso, apuesto que debe ser de 1800, 1700, y la Corte dijo que el juicio de amparo era procedente contra esa norma autoaplicativa. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, aunque una ley todavía no entre en vigor, pero atente contra los derechos de una persona, ¿puede ser considerada como inconstitucional? Yo creo que no. Y de entrada podría decir que básicamente ninguna norma que no haya entrado en vigor no puede causar afectaciones jurídicas en las esferas de las personas. Y en ese sentido no puede ser declarada inconstitucional. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si una norma autoaplicativa causa perjuicio con su sola entrada en vigor y además está condicionada a un acto de autoridad, ¿estos dos supuestos se pueden impugnar en un solo juicio de amparo? A ver, si la norma es autoaplicativa, no requiere acto de aplicación. Entonces, digamos, son dos supuestos que realmente no podrían ocurrir. Si lo que ocurre es que la norma requiere un acto de aplicación, digamos que es de individualización condicionada, eso quiere decir que entonces es heteroaplicativa, no es autoaplicativa. No pueden estar los dos supuestos. A ver, es que ahí va. Una norma autoaplicativa puede ser heteroaplicativa, pero una norma heteroaplicativa no puede ser nunca autoaplicativa. Entonces, creo que este caso es uno donde la norma es heteroaplicativa, pero no es autoaplicativa. Porque si lo que requiere es un acto de autoridad, entonces no es autoaplicativa. Muchas gracias. La penúltima pregunta dice, ¿cuál es la razón para llamar al juicio de amparo a los órganos legislativos cuando se impugna una norma heteroaplicativa o autoaplicativa cuando no se reclama su inconstitucionalidad por vicios propios en su creación? Pues con independencia de si lo que se reclama son vicios propios en su emisión, en su creación, es importante llamarlos al juicio de amparo porque, al menos yo diría en lo personal, si estoy en un juicio de amparo donde soy parte quejosa y estoy impugnando una norma general con motivo de su primer acto de aplicación y me importa que el acto de aplicación sea declarado inconstitucional porque es el que realmente me causa la afectación, me interesa que llamen a los órganos de creación y de promulgación de las leyes para que defiendan la constitucionalidad de la norma y en todo caso no la puedan sostener. Si no la sostienen, el juez de distrito tendría que declarar la inconstitucionalidad de la norma en general y entonces decir que el acto de aplicación también es inconstitucional. ¿Esto por qué es benéfico? Porque entonces la autoridad responsable no me va a poder aplicar nunca más ese artículo con ninguna interpretación. Si no llamáramos al juicio de amparo a las autoridades que emitieron el acto y únicamente el juez de distrito se anclara, por decirlo así, en analizar la constitucionalidad del acto de aplicación, entonces la concesión del amparo únicamente va a ser contra ese acto de aplicación. Sería muy parecido a lo que pasa en amparo directo. Y eso, en términos prácticos, no genera tantos beneficios a los quejosos. Lo que genera beneficio, el mayor beneficio que puede generarle a un quejoso un juicio de amparo promovido contra una norma general es que la ley se le extraiga de su esfera jurídica y nadie nunca le pueda aplicar esa ley. Muchas gracias. La última pregunta dice, ¿cuáles son los efectos del amparo colectivo contra leyes? Ok, los amparos colectivos contra leyes son muy parecidos a los amparos promovidos con interés legítimo. Regularmente el interés legítimo se encuentra en colectividades. También hay interés legítimo individual, pero centrémonos en lo colectivo. El efecto sería que se extraiga, tratándose de normas generales, que se extraiga de la esfera jurídica de toda la colectividad esa ley que se impugna. Hay quienes dicen que esto entra mucho en tensión con el principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo, o la llamada fórmula Otero, pero la Corte también ya ha ido comenzando a reinterpretar este principio y a comenzar a darle efectos generales a las sentencias emitidas en medios de control concreto.
Piénsese ahora mismo en las reformas a la Constitución, a las nuevas reformas a la Constitución con y para el Poder Judicial de la Federación, en donde pues todo el esquema cambia. O sea, el momento en el que la Suprema Corte declara inconstitucional una norma, comienza a desaplicarse de todas las esferas jurídicas, pero lo que pasa es que obliga a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación a adoptar esa interpretación y entonces a que cualquier persona que vaya al juicio de amparo comience a desaplicarse la norma general. Además de que ahora lo que incluye esta reforma es que cuando la Corte declara inconstitucional un artículo de cualquier ley secundaria, tiene que notificarle al órgano que emitió esa norma y al que la promulgó, a las autoridades responsables, tiene que notificarles para que subsanen la inconstitucionalidad. Van a tener 90 días. Si no lo hacen, entonces lo que sigue es declarar inconstitucional generalmente ese precepto impugnado, esa norma declarada inconstitucional, y entonces los efectos son para todos los ciudadanos en México. Entonces, vamos transitando hacia allá, cada vez abandonamos con mayor frecuencia la interpretación clásica del principio de relatividad de las sentencias, y bueno, pues todo parece indicar que en algunos años también estaremos hablando de cómo es que esta reforma ha transformado la forma en que nuestros órganos del Poder Judicial de la Federación protegen derechos de personas a través de sus sentencias, principalmente pues, contra normas generales. Muchas gracias. Bueno, pues esta tarde le agradecemos mucho su participación y antes de despedir esta sesión, ¿quiere hacer alguna consideración final, maestro? Pues nada más que agradecerle, licenciada Zulema, agradecerle de nuevo a la actual directora de la Casa de la Cultura Jurídica, a la presidencia de la Suprema Corte y pues a todos los que están escuchándonos, que se interesan por, digamos, acrecentar la cultura de la protección de los derechos humanos en México, que pues no me parece que sea cuestión menor y es algo que necesitamos en el país, dadas las circunstancias actuales. Entonces, pues gracias a todos, gracias a los que nos escuchan, a los anfitriones, a los del equipo técnico que nos ayudan a llevar a cabo estas sesiones que pueden llegar a lugares cada vez más lejos. Así es. Pues en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le agradecemos su invaluable participación esta tarde al maestro Cristian Giovanni Sandoval Ochoa, que estoy cierta nos deja un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y del juicio de amparo. Les recuerdo a nuestros asistentes que tengan presente que la próxima sesión del Diplomado en Juicio de Amparo se llevará a cabo el próximo martes 8 de junio, en la que la maestra Jacqueline Sáenz Andujo va a continuar con la exposición del tema recurso de revisión como medio de impugnación. Y hacemos de su conocimiento que la sesión que se llevaría a cabo el próximo viernes 4 de junio se va a realizar el lunes 14 de junio, cuyo tema es análisis de sentencias de amparo contra leyes que el maestro nos va a hacer favor de impartir nuevamente. Y les recuerdo que en la plataforma del diplomado va a aparecer los accesos para que puedan entrar a esas nuevas transmisiones y también queremos que tengan presente que se encuentra abierto el registro para el diplomado la Suprema Corte y los Derechos Humanos desde ayer y hasta el próximo viernes 4 a las 8 de la noche. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy desde donde quiera que se encuentren, que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Muy buenas tardes y hasta pronto. Estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Estamos en contacto. Hasta pronto. Al contrario, hasta pronto.